Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un tutorial súper sencillo y, como podéis ver, muy primaveral. Se trata de un portanotas en forma de maceta repleto de flores. Es un proyecto perfecto para aprovechar los pequeños retales que nos van quedando de otros trabajos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal con la que vamos a hacer el cuerpo de la maceta. También vamos a emplear pequeños restos que tengamos de otros trabajos para hacer las flores y las hojas. Tenemos que cortarlos en forma circular. También emplearemos un estabilizador, en este caso veis que es un fieltro un poquito grueso, que además es termoadhesivo por uno de los lados. Pequeños botones de tamaños variados para decorar y unos imanes que coseremos en la parte de atrás en el caso de que esta maceta la vayamos a utilizar en la nevera. Si la vais a utilizar colgada, deberemos colocar por la parte de atrás una pequeña cinta para que podamos colgarla en la pared. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. En primer lugar, os tenéis que descargar el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web, y vamos a recortar por su contorno. Tomamos una pieza de la tela de la maceta en un tamaño de 17 por 23 y sobre el revés vamos a marcar el contorno del molde. Vamos a centrarlo y con la ayuda de un marcador traspasamos su forma a la tela. Cuando paséis el contorno del molde, esta marca horizontal, que es donde va a ir el bolsillo, también la traspasamos a la tela para tomar esa referencia. Ahora tomamos también en este mismo tamaño de 17 por 23 una pieza del estabilizador y una pieza de la tela principal. Colocamos el estabilizador, la pieza de la tela principal y alineamos. Y tomamos una pieza del mismo tamaño que las que hemos cortado, pero en esta ocasión la doblamos a la mitad. Esta pieza va a ser el bolsillo, entonces para colocarla correctamente tomo la otra pieza, la alineo y vamos a hacer coincidir el doblez con estas marcas horizontales que hemos hecho en la tela. Cuando hayáis colocado correctamente las piezas, sujetamos con alfileres, damos un pespunte todo alrededor, con la excepción de un espacio aquí en la zona superior que vamos a dejar sin coser para luego darle la vuelta al trabajo. Es cierto que esta zona es curva y nos va a costar un poquito más luego rematar, pero no nos preocupemos porque como van a ir colocadas las distintas flores encima, el remate que hagamos aquí prácticamente no se va a notar. Con el pespunte dado y en primer lugar, con la ayuda de una tijera pequeña, vamos a retirar todo el exceso de estabilizador. Vamos a ir cortando justo al borde de la costura. Y por la abertura que hemos dejado, vamos a dar la vuelta al trabajo. Ya acomodamos bien las telas en su posición. Una vez dado la vuelta, vamos a doblar los bordes de la abertura que habíamos dejado hacia el interior. Los vamos a alinear bien y vamos a cerrar a puntada escondida. Ya tenemos la pieza que corresponde a la maceta planchada, con la abertura cerrada, veis que tenemos aquí el bolsillo y ahora vamos a comenzar a preparar las distintas flores y hojas que vamos a colocar en la parte superior. Partimos de círculos de entre 9 y 11 centímetros de diámetro. Para hacer las hojas, lo que hacemos con estos círculos es doblarlos en 4 y por el lado que está recortado vamos a pasar un hilo con el que luego vamos a fruncir. Fruncimos, ya tenemos la hoja y vamos a dar aquí unas puntadas para que no se suelte el frunce. Y así nos queda terminada la hoja.
Para hacer las flores partimos de círculos y vamos a hacer yoyos. Simplemente pasamos de nuevo el hilván justo por el borde de todo el contorno del círculo. Cuando lo hayamos hecho, fruncimos completamente y damos unas puntadas en el centro para que no se suelte y que se quede en su posición. Cosemos a continuación un botón en el centro que nos sirve tanto para decorar como para tapar el borde de la tela del círculo. Cuando tengáis todos los yoyos preparados, los que van a ser las flores, yo he hecho un total de 8, los colocamos en la posición que nos guste sobre la parte superior de la maceta. Tenemos que dejar un espacio desde donde colocamos las flores al bolsillo, porque aquí luego tenemos que meter el cuaderno. Si las ponemos mucho más abajo, el borde del cuaderno va a quedar sobre las flores. Entonces, una vez que tengáis la distribución que os guste, lo que vamos a hacer es irlas sujetando dando unas puntadas. Yo las muevo así, así ya sé exactamente cómo van, y voy a ir dando unas pequeñas puntadas aprovechando los frunces que tiene el yoyo para sujetarlo. Por otro lado, como el estabilizador es grueso, puedo dar estas puntadas sin perforar la parte de atrás. Veis que las tenemos que colocar sobresaliendo un poquito sobre el contorno de la tela que habíamos utilizado para hacer la base de la maceta. Voy a terminar de coser las flores y os enseño cómo colocamos las hojas. Mirad, ya he cosido todas las flores y las puntadas las he dado pegaditas al centro para que ahora podamos colocar las hojas con facilidad, porque se trata de ponerlas justo así, un poquito por debajo, dando un toque en tono verde a la maceta. Y las vamos a coser exactamente del mismo modo, dando unas puntadas, aprovechando los pliegues. Vamos a irlas colocando todo alrededor. Mirad, ya he cosido todas las hojitas de una manera un poco aleatoria para darle este aspecto como de maceta de flores. Fijaros por detrás cómo las colocamos sobresaliendo un poquito de la pieza que hemos preparado antes de la tela principal. Ahora solo nos quedaría aquí en la parte de atrás coser un imán. Por ejemplo, estos que vienen ya dentro de una fundita de plástico son muy cómodos, daríamos unas puntadas alrededor, pero también con la misma tela podemos hacer como una especie de cuadrado en el que en el interior metemos un imán y todo lo cosemos a puntada escondida. Las opciones para sujetar son muchas. Otra posibilidad es por aquí también por la parte de atrás poner un cordón, una cinta que nos va a servir para colgar. Ya he puesto el cuaderno de notas y así nos quedaría este pequeño detalle perfecto para decorar cualquier rincón de casa. Además, como habéis visto, es súper sencillo y toda la parte de las flores y de las hojas nos permite reciclar un montón de retales pequeños que nos quedan de otros trabajos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.